Muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros aquí en Pasa la Voz por la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins. Mi nombre es Marinela Maneiro y como todos los domingos tenemos diferentes invitados y creo que este programa es muy especial porque, bueno, primero porque tenemos un invitado que es la primera vez que está en Colorado y segundo porque creo que poco se habla de este tema entre la comunidad latina o de esta posibilidad de hacer algo tan bonito como es el Camino de Santiago. Y para eso tenemos a Antón Pombo Rodríguez que nos va a compartir su experiencia y sobre todo por qué viniste hasta Colorado para hablar de esto. Y luego quisiera que Yaya y Andrea nos compartieran cuál es la iniciativa que ustedes están de alguna manera impulsando para involucrar más personas a que hagan el Camino de Santiago. Entonces, bienvenidos, bienvenido Antón y bueno, cuéntanos un poco de ti y qué te trajo a Colorado. Muy buenas, Marinela, muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy gracias a tres bravas mujeres de Colorado, peregrinas, que han hecho el camino, que son Yaya, que es Carolina, que es Belén, y que llevan muchos meses organizando estos eventos que consisten pues, en 4 conferencias, una serie de entrevistas y también una marcha el último día. La idea era doble. Por una parte, divulgar el Camino de Santiago, porque evidentemente el conocimiento que pueda haber acá en Colorado sobre el Camino de Santiago pues no es tan grande como en España, como en Galicia, como en Europa. Y por otra parte, también, como lo hemos organizado todo con un crowdfunding y sin ánimo de lucro por parte de nadie, ni quien organiza, ni el conferenciante, pues había la intención de recoger ayudas para dos albergues de peregrinos tradicionales, además albergues de acogida tradicional, en los que no hay un precio, no es un negocio de hostelería. Y de esa manera, pues devolvemos al camino algo de lo que nos ha dado, que es una experiencia muy bonita, porque los peregrinos siempre estamos en deuda con el camino. Siempre consideramos que el camino nos da más de lo que nosotros podemos hacer por él. Sí. Y bueno, y para las personas que nos están escuchando aquí en Pasa la Voz, cuéntanos un poco qué significa el Camino de Santiago. El Camino de Santiago se puede describir de muchas formas. Se puede describir desde la visión de un historiador, yo también soy historiador de carrera, desde el punto de vista de un peregrino, de un hospitalero. Entonces, según quien hable, lo definirá de una forma distinta, pero podríamos concretar o limitarnos a una breve ficha y expresar que el Camino de Santiago es sobre todo una ruta milenaria. Tiene 1200 años de historia, lo cual es muchísimo tiempo para que un fenómeno como este de peregrinación pues siga perdurando y siga vivo hoy en día. Y con cifras posiblemente muchísimo más altas que nunca en la historia. Cierto que hoy hay más población, hay más formas de transporte, de llegar a los puntos de inicio para hacer el camino, y en el pasado el camino se hacía básicamente 90% o 95% a pie, desde la casa a pie. Y los que tenían un poco más de medios, que eran muy pocos en la sociedad pues, medieval, pues a caballo o de alguna otra forma, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago es, yo diría que una aventura, porque era una ruta de peregrinación para la gente que se sentía cristiana y que iba a visitar la tumba de un apóstol. Pero hoy en día es una aventura abierta a todos y cada uno lo puede enfocar como quiera. Siempre decimos, todo el mundo es libre en el camino, se acepta a todo el mundo, esto no es una ruta de peregrinación de una religión, como ocurre con otros santuarios, que solo van los devotos de esa religión. Pero eso sí, el que llega al camino debe respetar un poco los valores y las tradiciones del camino. Al igual que el que va, pues yo qué sé, al Museo del Louvre no debe andar comiendo por el museo ni Claro. corriendo para ver la Mona Lisa y marcharse, ¿no? Entonces el camino ocurre un poco lo mismo. Se debe entender la experiencia, pero con un cierto respeto a lo que son los ritos del camino, las tradiciones. Por eso es bueno informarse antes de ir, para que uno sepa que esto no es hiking, no es una ruta de senderismo en un parque natural, sino que es una ruta histórica. Entonces hay una serie de elementos que conviene conocer, sobre todo para que el que haga el camino disfrute de la experiencia, porque si no va a ir y no se va a enterar de nada.
Claro, y me imagino que como tú lo dices, cada quien tendrá su propio objetivo, ¿verdad? Dentro de lo que es hacer esa caminata o hacer ese sendero, ¿no? En el caso tuyo en particular, Antón, ¿cómo te involucraste tú? Además de que acabas de decir que eres historiador, pero ¿qué fue eso que te movió al principio para involucrarte con el Camino de Santiago? Bueno, yo era un chavalito, era muy joven cuando hice por vez primera el camino. Justo este año se celebran los 40 años de mi primer camino, bueno, lo celebro yo, ya estoy aquí celebrándolo. Entonces llegué al camino un poco por casualidad, como surgen muchas cosas en la vida. Un viaje alternativo, éramos tres amigos de la Facultad de Historia y un poco no nos gustaba el viaje de fin de curso que se planificaba aquel año, que era el típico viaje de estudiantes a un lugar de sol y playa para divertirse, para beber, para bailar. Benidorm, un sitio muy conocido además Sí. de Ujú. España, ¿no? En el Mediterráneo. Entonces dijimos, hombre, si este año hemos estudiado las peregrinaciones, el arte medieval, la historia medieval y esto del camino, puede ser una cosa divertida, además nadie lo hace, un poco como pioneros, como Claro. aventureros, buscando algo distinto. Y entonces lo hicimos en bicicleta la primera vez, porque esto de caminar ni se nos pasaba por la cabeza. Y bueno, simplemente os doy un dato, que me parece que fueron, sí, 12 días de camino de Santiago, desde Francia hasta Santiago, nos encontramos tres peregrinos. Hoy en día esto sería Wow. absolutamente imposible. No había nadie, no había nadie. Al final del año 84, la catedral registró, me parece que la cifra eran 374 peregrinos. Esos hoy llegan, ya no digo en un día, llegan en una hora a Santiago, los 374. Imagínate, imagínate. Entonces fue eso, una llegada por casualidad al camino, pero lo importante no es cómo llegamos, sobre todo cómo llegué yo, porque mis compañeros no se engancharon. Lo importante es que a mí me resultó tan profunda la experiencia, tan interesante, apasionante, porque luego descubrí que el camino estaba comenzando a renacer y que había un grupo de personas que estaban trabajando para conseguirlo, que me uní a ese movimiento desde el inicio, ¿no? Y ya formé parte un poco de la historia de la recuperación del camino en los años 80. Bueno, y como sabemos que las cosas no llegan por casualidad, ¿verdad? Estabas de alguna manera preparado para que el camino te atrapara, ¿no? Posiblemente, yo siempre digo que estaba predestinado, que alguien se iluminó alguna estrella en el cielo para guiarme hacia el camino, porque para mí ha sido una fuente de satisfacción en estos 40 años. Me ha influido muchísimo en mi vida. Aprendizaje, conocer gente, darme trabajo, o sea, mi vida está totalmente vinculada actualmente al Camino de Santiago. Y fíjate, has tocado varias cosas que creo que son importantes para las personas que nos están escuchando y que están interesadas en hacer el camino. Am, ¿Cómo una persona que está en esta búsqueda o decide ir al Camino de Santiago por curiosidad o por lo que sea, cómo hay que prepararse, ¿no? Me imagino que hay una parte obviamente física, pero que también hay otras cosas que tenemos que considerar, ¿no? Bueno, el camino no deja de ser un viaje. Entonces, quien quiera disfrutar de un viaje, cualquiera que sea, conviene que, como se dice ya desde hace tiempo, que los viajes tienen tres fases. La fase previa al viaje, Ujú. que uno va calentando motores, se va informando, y ya es una forma de disfrutar del viaje, aunque aún no esté in situ en el lugar al que va a visitar. Y luego está la fase posterior, que es una vez que regresa, pues todo lo que ha aprendido, quizás pues los recuerdos, la memoria del viaje y las cosas que pueden cambiar incluso en una vida si ha sido un viaje impactante, que haya tenido consecuencias de este tipo. Evidentemente, como decías, Marinela, la parte más práctica del viaje, de la mochila, cómo llegar a los sitios, qué debo comer, si me debo preparar físicamente, cuántos kilos llevo en la mochila, etcétera, dónde me alojaré, qué etapas haré, qué estación, voy solo, voy acompañado. Todo esto lo tenemos en Internet y lo tenemos en YouTube y Ujú. lo tenemos en mil lugares, ¿no? En TikTok hay información hoy en día a montones, muchísima. Alguna de mejor calidad que otra, pero mucha información. Entonces eso no es necesario que alguien te apoye porque lo puedes encontrar tú mismo, cualquiera puede acceder a la información. Además en todos los idiomas, no hay ningún problema. Y en inglés, obviamente, Claro. a la información.
La parte mental o la parte, vamos a llamarla ya más interior o espiritual, eso es una cosa muy subjetiva y muy Claro. personal. Cada uno tiene que, en función de su motivación y de sus intereses, pues preparar su camino. Yo siempre recomiendo que se lea algún libro bonito, profundo, sobre la experiencia de otros peregrinos, alguna novela incluso, que se han hecho muchas novelas muy buenas del camino, Y o ver la película hay de hasta Way. películas también. Sí, estaba ahora diciendo, o ver la película The Way Ok. u otras películas que hay muy buenas sobre el camino. Tres en el camino es una película muy hermosa. La de Buñuel, que es una película un poco satírica, pero también para adentrarse un poco en la historia y en los mitos y lo que puede ser realmente el culto al apóstol. En fin, hay una gran galería, una gran oferta de medios escritos, de películas, de documentales. Hay muchos documentales también para poder informarse previamente antes de hacer el cambio. Aunque tampoco demasiado para que uno no esté mediatizado por experiencias de otros, porque al camino hay que ir un poco también como una esponja que va a absorber Claro. cosas que conozca una vez que está allí. Y si uno lee demasiado, si uno se informa demasiado, quizás puede correr el riesgo de querer mimetizar experiencias que han tenido otros. Y todos somos distintos y cada uno tendrá la suya, eso no cabe duda. Y quizás también, me parece muy bueno eso, porque quizás también las personas, si vamos con menos expectativas y más abiertos a la experiencia, probablemente vamos a descubrir cosas que realmente es lo que estamos buscando, ¿no? O simplemente sin buscar nada. O sea, pienso yo, no sé, yo he hecho, se me ocurre, no he hecho el camino nunca, hago mucho otro tipo de, pero más como tú dices, más caminatas en las montañas y eso. Pero he hecho, por ejemplo, se me ocurre compararlo como con un retiro cuando, por ejemplo, un retiro de silencio, un retiro espiritual donde tú de alguna forma estás en el presente, ¿no? Conectado con la experiencia que estás viviendo en ese momento, ¿no? Sí, más allá de las interpretaciones más ligeras, vamos a llamar, de tipo turístico o incluso, con todo el respeto, pero deportivas o meramente culturales, el camino es un itinerario muy rico que no se queda en eso. Entonces, hoy en día, incluso me lo contaban personas de Estados Unidos, de New York o de California, que viene mucha gente, que las personas, los psicólogos que atienden a estas personas, pues les habían recomendado hacer el camino, porque el camino es una gran fuente de terapia, es una terapia pues física, evidentemente, porque el cuerpo, al estar muchos días caminando, pues adopta una serie de beneficios, los sentidos se desarrollan más, los cinco sentidos, la naturaleza, respirar aire limpio, en fin, el caminar es sanísimo, pero también para la mente el camino es importante, yo creo que por varios motivos. Por ejemplo, hay ahí un peso muy fuerte de la tradición. Tenemos que pensar que por donde nosotros estamos caminando, millones de personas han hecho lo mismo a lo largo de los tiempos. Entonces somos uno más en una gran comunidad que va hacia un santuario, hacia un objetivo, hacia una meta. Y por supuesto, aparte de la gente que nos ha precedido, están los que actualmente están haciendo el camino con nosotros. Ocasión ideal para compartir experiencias, para hablar con otras personas. El inglés se ha convertido en la lengua prácticamente Claro. oficial del Camino de Santiago, porque hay muchísimos extranjeros, sobre todo en ciertas épocas del año se habla más inglés que castellano. Por ejemplo, en primavera y en otoño. Toda la gente que no es española o portuguesa o del sur de Europa se comunica básicamente en inglés con los demás. Entonces, el encuentro con los demás es muy importante. Y en tercer lugar, podríamos añadir también que el camino es un espacio de reflexión personal, como decías antes, de silencio, de meditar, de recogerse en determinados lugares del camino, como puedan ser un bosque, una iglesia medieval que está solitaria, tal vez, y entra uno y allí puede descansar. Y también mucha gente le da vueltas a lo que son los problemas o las cuestiones que le preocupan de la vida. Y pues he tenido un problema laboral, un problema de pareja, o tengo dudas de si me voy a ir a vivir a otro sitio, si voy a cambiar de Claro. vida. Y en el camino
dedican ese tiempo a la reflexión con la ayuda en muchas ocasiones de otras personas que están en el camino y que les dan consejos como si fueran amigos suyos de toda la vida. Sí, eso he escuchado. Sí. También he escuchado, Antón, que hay como distintas maneras de iniciar el camino, ¿no? Aunque por lo que me dices entiendo que llegas a un lugar, pero hay distintas formas de hacerlo. Bueno, lo que hay en un principio es varios itinerarios. Entonces, lo primero que hay que decidir es cuál vamos a realizar. Si el más histórico, el camino francés, y otros caminos también históricos, pero menos concurridos, como puede ser el Camino Norte, la Vía de la Plata, algunos más largos, otros más cortos, cuánto tiempo vamos a destinar, si tenemos una semana, si tenemos medio mes, si tenemos un mes ya sería estupendo, porque se puede hacer casi itinerarios, lo que llamamos itinerarios completos en la península ibérica. Entonces eso sería lo primero. Llegar al inicio. Bueno, eso es fácil porque hoy en día los medios de comunicación facilitan la llegada, aunque evidentemente hay caminos con una accesibilidad mucho mayor que otros. Por ejemplo, el camino portugués, que hace mucha gente de América, es que es llegar al aeropuerto, por ejemplo, si uno va a Oporto, al aeropuerto internacional de Oporto, y solo salir de la puerta del aeropuerto están las flechas amarillas, lo cual es algo impresionante. Y luego uno puede ir a ver la ciudad, obviamente, cuando regresa o a la ida, pero eso ya es un factor que facilita muchísimo las cosas, tener las flechas amarillas a la puerta del aeropuerto. Es una conexión de 500 metros y uno está ya en el camino. Eso no quiere decir que sea el camino más recomendable. A veces un poco de esfuerzo para llegar a un punto de partida también puede ser gratificante a posteriori, ¿no? Llegar a Saint-Jean-Pied-de-Port es más difícil, porque quien arriba a Madrid o quien lo hace a Barcelona o a París, pues bueno, tiene luego que tomar un tren, quizás un autobús y se demora la llegada. Pero bueno, es una manera también de generar más emoción y entusiasmo una vez que se comienza, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido? Bueno, me imagino que has escuchado miles de historias y por supuesto conocido muchas personas, pero ¿tienes algún recuerdo de alguna historia del camino tuya o de alguien que te haya quedado así como, no sé, que la guardas como un tesoro, que la tienes siempre presente? Bueno, hay muchas historias de todo tipo, a veces bonitas, hermosas, con final feliz, otras tan tristes, porque en el camino también ha habido pues, problemas físicos de gente que se ha tenido que retirar antes de llegar. Eso es lo peor que le puede pasar a un peregrino, que tenga proyectado llegar a Santiago en un año que va a hacer el camino y que por problemas físicos o por problemas de la familia, alguna desgracia o cualquier cosa, tenga que cortar la experiencia por la mitad. Eso es casi como a uno que le corten una mano, ¿no? O algo así. Es muy, muy duro. La gente llora. En fin, no lo puede sobrellevar en el momento. A mí me interesan especialmente dos tipos de historias que además me han contado o las he vivido en persona. Son, por una parte, las historias que tienen que ver con la sanación. Sanación que no estoy hablando solo de enfermedades, estoy hablando de todo tipo de problemas. Entonces, personas que afortunadamente han encontrado en el camino la solución a sus problemas o incluso se han curado de alguna enfermedad. Esto casi parece algo que ocurría en la Edad Media con los milagros, ¿no? Y en muchos casos son cosas inexplicables, ¿no? Contaba el otro día el caso de una peregrina catalana que estaba desahuciada por la ciencia, por los médicos, porque tenía un cáncer avanzado con metástasis. Entonces se le dio por hacer el camino, pese a su estado muy malo de salud, y llegando a Ponferrada, pues en la montaña, tuvo unas hemorragias y la tuvieron que ingresar en un hospital. Y uno de los peregrinos que la ayudó dio la casualidad de que era experto en el tipo de cáncer que esta mujer padecía. Parece increíble, porque además era un cáncer no de los corrientes, un cáncer bastante específico. Sí, raro. Y fueron con ella al hospital, porque en el camino todo el mundo actúa como si fueran compañeros de toda la vida o amigos, y hay una solidaridad enorme entre los peregrinos, aunque a uno no lo conozcan de nada. Y una vez ya en el hospital le dijo, mira, yo trabajo en un hospital italiano, en un centro de investigación italiano en el norte de Italia, que está especializado en lo que tú tienes. Y es un centro pionero a nivel internacional
que aplicamos terapias nuevas que no se dan en otros lugares. Dijo, sin ningún compromiso, si quieres venir, ya que nos hemos conocido en el camino, si te recuperas y quieres venir, nosotros estamos encantados de atenderte allí. Bueno, la mujer fue y está viva y está curada. Sí. Y quedó limpia. Y además ella había hecho una promesa, había dicho, si me curo haciendo el camino, vendo todo lo que tengo y me voy a vivir al camino a acoger a los peregrinos. Y lo ha hecho. Y ahora vive en un pueblecito que compró una casa y allí vive y tiene un albergue. Fíjate. Eso es una historia de sanación. Luego otras historias que me encantan, estas historias ponen la piel de punta, de emoción. Son las que tienen que ver con las relaciones amorosas en el Camino de Santiago, porque muchas parejas se hacen en el camino, gente que se conoce de distintos países y forman una relación, a veces una familia con niños, cambiando su lugar de vida. De esto hay mucho. Se podrían contar muchas historias. Algunas empiezan bien y luego acaban mal, pues se acaban separando, pero otras perduran en el tiempo. Y ha habido muchos casos de personas que han ido a hacer el camino y han encontrado a su media naranja, o eso parece, por lo menos. Eso parece. Y bueno, de verdad, Anton, cada historia que cuenta, honestamente no creo que sea casualidad. Yo creo que se conjugan, es una palabra en inglés que, no sé si en español también, serendipity. Sí. Nosotros decimos también causalidad. Causalidad, correcto. Exactamente, sí. Porque ya que tú también estás involucrado no solamente en llevar a personas para que caminen, sino que también se conecten con ellos, es lo que entiendo, y con la experiencia, ¿no? No es, porque, por ejemplo, la gente a lo mejor se preguntará, bueno, pero ¿para qué ir tan lejos, no? Si en Boulder aquí en Colorado tengo tantos lugares, y de hecho en Estados Unidos hay un camino que no tiene nada que ver con el de Santiago, pero también hay otro, pero en todo caso, ¿por qué el camino y no cualquier otro camino? Claro, esa es hoy en día la pregunta del millón que se hacen todos los promotores turísticos, de qué tengo que hacer yo para que mi camino tenga el éxito del Camino de Santiago. Y entonces analizan lo que ocurre y dicen, claro, porque tienen una credencial, les dan un certificado al final, en la catedral hacen allí unos actos, a lo largo del camino hay unos albergues. Y de hecho, en muchos itinerarios de Europa y de otros países del mundo, América también, incluso en Asia, se ha copiado al milímetro todo lo que aparentemente tiene el Camino de Santiago para obtener el mismo éxito. Y sin embargo, no lo han conseguido. ¿Por qué? Pues yo creo que porque el camino tiene este peso de la historia y de la tradición que ya es imposible de hacer en 20 años o en 10 años, un camino del siglo XX o XXI. Es algo consolidado. Y además el Camino de Santiago no es un camino turístico, lo tengo que repetir una y mil veces. Ni de senderismo, lo tengo que decir también muy claramente. Es una ruta sagrada de peregrinación. No es un camino de senderismo, que también puede ser entendido como un lugar para hacer senderismo. Evidentemente, uno va a hacer senderismo al camino y lo puede hacer. Claro. Pero se pierde lo mejor del camino, que son otras cosas que no tienen otras rutas. Porque para ir al Camino de Santiago a hacer solo senderismo, más vale quedarse en las montañas rocosas. Exacto. Posiblemente un paisaje más bonito, porque el camino pasa por lugares muy bonitos, pero también por lugares no tan bonitos. Claro. Bueno, porque es un camino histórico y va por donde iba históricamente, y a veces puede haber una industria o puede haber un barrio de una ciudad. Me encanta. Bueno, fíjate, creo que me contestaste la primera pregunta que te hice, ¿qué es el Camino de Santiago? Y me dijiste una ruta sagrada de peregrinación. Yo creo que esa es la mejor definición, porque creo que eso deja claro cuál es el mensaje, inclusive de esta entrevista, ¿no? O sea, para las personas que nos están escuchando, que están acá en esta zona tan hermosa, obviamente lo que tú nos dices es que hay una conexión diferente, ¿verdad? Y creo que esa conexión no solamente es lo que haces contigo, sino con todo el contexto donde vas peregrinando, ¿no? Además, la palabra peregrinación tiene una connotación obviamente muy distinta a caminar, ¿no? Entonces, me encanta esa definición. De verdad te lo agradezco mucho. Sí, además la precisión terminológica es importante, no hay más que ir al diccionario. Un peregrino no es un viajero, es otra cosa. Pero
hoy en día es cierto que se han divulgado otros conceptos que también enganchan mucho a la gente. Por ejemplo, se habla mucho de la magia del camino. La magia del camino, un espacio en el que aparentemente todo es fácil y todo es posible. Y una virtud del camino es su apertura desde los años 80 a la sociedad moderna, porque no se quedó en una ruta de peregrinación que quiere copiar lo que ocurría en el pasado, que va a un santuario, que van los devotos, que van los cristianos, ya no digo los católicos, los cristianos, Sí, sí. pero sino que es una ruta abierta a todos, porque si no, ¿cómo se explicaría el éxito que está teniendo el camino en otros continentes, como pueda ser, pues, por ejemplo, Asia, con los japoneses primero, ahora los coreanos, que vienen muchísimos coreanos, o gente de este año pasado, por ejemplo, llegó mucha gente de Indonesia, un país musulmán. 90% de la sociedad indonesia es musulmana. De Filipinas se puede explicar más porque es un país Claro. católico, pero está llegando gente de todo el mundo y mucha gente de países occidentales, como puede ser Estados Unidos o Canadá, que vienen muchos, que son agnósticos o incluso que son directamente ateos, pero saben que en el camino pueden disfrutar de esos valores propios de la peregrinación que son para todos, que no son solo para los fieles de la religión cristiana o católica. Entonces, esa apertura del camino, como dicen los italianos, aggiornamento, esa capacidad que ha tenido el camino de adaptarse a los tiempos actuales sin perder sus raíces, sus valores y sus tradiciones, yo creo que es la razón del éxito. Y bueno, y como dices tú, es algo que no se puede copiar, pues, o sea, no importa, creo que esa es la integridad del camino, ¿no? Y la otra cosa es que pienso, no sé, Antón, que las personas ahorita en el mundo entero están en esa búsqueda de conexión, porque hemos estado, parece, es una paradoja, ¿verdad? Estamos en un momento histórico donde estamos supuestamente más conectados con toda la tecnología, etcétera, pero más desconectados como personas de uno del otro, ¿no? Entonces lo que me resuena del camino es esa posibilidad también de reencontrarte contigo y con el otro, ¿no? Sí, se ha escrito mucho sobre esto desde distintas ópticas, porque la raza humana, el ser humano, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero en el fondo seguimos teniendo nuestros instintos primarios de la especie, del Homo sapiens, y hasta hace 2500, 3000 años, pues el Homo sapiens era una especie nómada. No éramos sedentarios como hoy en día. Hoy en día no nos movemos. Tenemos el culo anclado a la silla, a nuestras casas, a los ordenadores y a los móviles. Pero por ahí tenemos un ADN que no se ha modificado tanto, que nos impulsa, yo creo, a muchos ya nos impulsa de que nos tenemos que mover, tenemos que viajar, tenemos que caminar, conocer otros lugares, etcétera, ¿no? Entonces, por una parte esto y por otra la crisis que está generando en la sociedad estos avances tan rápidos que no se asumen fácilmente. Entonces hay muchas personas que están en crisis personal, por una parte frente a las exigencias del sistema capitalista, que es muy duro en el sentido de que hay que trabajar muchas horas y lo que ofrece a cambio es el consumo muchas veces de experiencias fugaces que no dejan ningún pozo y a los pocos días de uno irse de viaje, de vacaciones, ya desea más porque se acabó y ya no ha dejado nada en la vida. En cambio, el Camino de Santiago es un viaje que deja pozo y sobre todo si se le dedica un poco de tiempo. Engancha, decimos que engancha. Entonces, también ciertamente el camino es una salida o un espacio para la búsqueda y añadiría también para la búsqueda espiritual, Sí, no digo religiosa, digo espiritual en un sentido mucho más difuso, más amplio. claro. Hoy en día se habla, bueno, de espiritualidad laica, que es una forma de buscar algo más, una especie de trascendencia en la vida fuera de los rígidos vestidos de las religiones. Parece que, bueno, hay unos sacramentos, se va a misa los domingos y ya está resuelto. Pero el camino te aporta otras dimensiones quizás más universales, ¿no? Y que entroncan con los cultos que hubo previos al cristianismo. Relacionados con la naturaleza, con el panteísmo, ¿no? Entonces, es una concepción global de lo que puede ser reubicarse las personas que vivimos en la sociedad industrial, en la sociedad tecnológica, reubicarse en nuestro propio sentido natural como seres humanos. Ya.
No, de verdad que me convenciste. No estaba. No, de verdad, me encanta eso y sabes que no sé si hay, y luego ya me encantaría que nos contaras tu propia historia, pero hay, ¿ustedes notan o tú has notado como cierta edad en los grupos o no? Bueno, hay algo lógico y es que para dedicar, por ejemplo, un mes a hacer el Camino de Ah, bueno. Santiago, tienen que ser personas o bien que disfruten de largas vacaciones. En Europa los funcionarios vienen mucho al camino porque tienen unas buenas vacaciones, pero hay muchos jubilados que ya tienen todo el tiempo del mundo y hay también muchos estudiantes que también tienen unas largas vacaciones. Pero fuera de estos grupos, también estamos teniendo la sorpresa de que hay personas que dejan su trabajo por una temporada larga y, entre otras cosas que hacen, pues planteando a lo mejor como una especie de año sabático en su vida, se Ujú, plantean hacer grandes viajes y entre ellos el Camino de Santiago. Y si bien la edad media de los peregrinos que llegaban estaba siempre en torno a la gente con cierta edad ya un poco madura, ¿no? Entre los ujú, 40 y digamos los 60 años, incluso con un peso importante de las personas de más de 60, 65 años, que ya son las personas que, pues, que están más jubiladas y tienen más tiempo, lo que venimos notando en los últimos tiempos, y esto es una gran noticia, es que está aumentando cada vez más el número de jóvenes que hacen el Camino de Santiago. O sea que hay un relevo y con el camino no ocurre como con otros fenómenos que son generacionales, sino que ujú. es intergeneracional y la gente joven está muy interesada por el Camino de Santiago. Ciertamente porque saben que van a conocer gente de muchos países del mundo y eso es un Claro. incentivo, un aliciente, pero también porque están buscando algo distinto a lo que les ofrece el mercado de los viajes. Y el Camino de Santiago, desde luego, no tiene nada que ver con las ofertas de agencia o con las Claro. ofertas habituales de vete a ver una ciudad o vete a ver un parque natural o vete a disfrutar de una aventura, una experiencia intensa. El camino es otra cosa y tiene una gran capacidad para atraer a los jóvenes, que es algo que los que ya llevamos mucho tiempo pues nos alegramos de ello. Claro, no, me parece una excelente noticia, precisamente porque esa es la población más vulnerable que tenemos ahorita con todos los cambios tecnológicos y el acceso al inmediatismo. Y bueno, y todo lo quiero ya. Y te lo digo, yo tengo dos hijos adolescentes y tú ves ese sentimiento de urgencia, de que todo tiene que pasar ya. Y creo que esto es un espacio como más de ritmo, de calma, de ir aprendiendo dentro de todo un contexto donde todo el mundo está haciendo más o menos lo mismo, ¿no? Sí, 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 es una experiencia slow, evidentemente, de disfrutar lentamente de lo que se está haciendo, del encuentro con los demás. Y también hay un factor que yo creo que es fundamental, que le abre los ojos a la gente y le rompe los esquemas. Y es el concepto que se practica de hospitalidad en el Camino Mm. de Santiago. Porque aparte de la oferta reglada turística, de los alojamientos, pues, hoteles, casas rurales, etcétera, B&B, en el camino existen los albergues de peregrinos, muchos de los cuales les llamamos albergues de acogida tradicional porque no tienen ánimo de lucro. Son alojamientos en los cuales se vive de una forma fraternal la experiencia de la acogida y del tiempo que se disfruta juntos. Y al final hay unas huchas, unas cajas en las cuales cada uno deja lo que quiere. Es un Mm. donativo. Hay gente que deja mucho, hay gente que deja menos porque no puede o porque no quiere, pero a nadie se le mira lo que ha puesto. Esto es completamente anónimo. Y en muchos de estos albergues se les, además de darles una litera, una cama para que duerman, pues se les da la cena y el desayuno. Y esto a mucha gente le rompe los esquemas. Dice, pero ¿cómo puede Claro. pasar esto? ¿Qué trampa hay aquí? ¿Que está una Mm. secta detrás o tal? Sí, 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 sí. No, no hay nada. Simplemente es una forma que tiene el camino de funcionar, que practica este tipo de acogida que se practicaba en la Edad Media. Claro. Y qué bueno, y que le da posibilidad, qué bueno que dices eso, que le da posibilidad a las personas que probablemente lo quieren hacer, pero a lo mejor están cortas de dinero a replantearse pues esta posibilidad, ¿no? Bueno, les recuerdo que están en Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins, por la frecuencia 88.5 FM y la 1390 AM. Y bueno, yo soy Marinela Manero y estoy entrevistando a Antón
Pombo Rodríguez, que estamos compartiendo todo lo que tiene que ver, o algo de lo que tiene que ver con el Camino de Santiago. Y bueno, ya, me encantaría que nos contaras tu experiencia, o sea, ¿cómo llegaste tú a esto del camino y por qué estás tan metida en promocionarlo, ¿no? La primera vez estaba yo con mi esposo en Galicia, eran como un 2011, ¿no? Llegamos a la Plaza del Obradoiro, donde está la Catedral de Santiago, y vemos una cantidad, nosotros no lo habíamos visto antes, una cantidad de gente con unos bastones, cansados. Entonces Miguel, mi esposo, empezó a hablar era una pareja francesa que había recorrido, no sé, estamos hablando del 2012. Entonces Miguel les empezó a preguntar, creo que todavía por ahí están las fotos, les tomó no había teléfono, sino creo que video o cámara, les tomó todas las fotos y Miguel me dice, para el año que viene lo vamos a hacer. Ok, perfecto. Entonces ya buscó una agencia en ese momento. Y bueno, yo siempre he tenido agencia de viajes en Caracas. Ajá. Y he tenido estudiantes internacionales aquí. Ok, busqué una agencia que era una agencia inglesa, no inglesa, perdón, estaban en Dublín. Ellos estaban organizando un grupo y dije, nosotros nos vamos en septiembre, perfecto. Organizamos, ese grupo era un grupo como de 18 personas de todas las nacionalidades. Había gente de Irlanda, gente de Australia, Inglaterra. Los únicos que éramos americanos éramos nosotros. Hicimos el camino. Ese camino, el último segmento, que son los últimos 100 kilómetros para llegar a Santiago, el camino francés. Y eso nos enganchó de una manera impresionante. En el año 2014, yo que dije, yo lo quiero hacer en bicicleta. Y dice Miguel, ok, tú lo haces en bicicleta y yo te acompaño en carro. Ni en bicicleta ni a pie, pero yo te acompaño en carro. Pero la parte era yo sola. Ahí me anoté yo por mi cuenta. Y entonces hubo un momento que me dio como miedo y simplemente dije, no sigo en el camino, ¿no? Bueno, eso ahí pasó. En el año 2019 empezamos otra vez con la idea, que ahora vamos a hacer el Camino de Santiago otra vez, no sé qué, pero llegó la pandemia. Entonces todo paralizado. En el año empiezo yo en 2021 con el grupo de caminantes que tenemos aquí en Colorado, que hacemos muchas caminatas, 14ers y todo, salimos prácticamente todos los fines de semana. Yo me organizo yo por mi lado con alguien que yo conozco en España y digo, me voy al Camino de Santiago. Ya, ¿qué estás haciendo? No, me voy al Camino de Santiago. Ya, ¿por qué no nos vamos el grupo? Y ahí fue el grupo de tu amiga y amiga común. Y nos fuimos 12 personas en el año 2022. Nos fue fabuloso, te lo digo que nos fue fabuloso. Y en el 2023 lo volví a hacer el año pasado con un grupo de peregrinas latinoamericanas. Fuimos 7, el Camino Portugués. Okay. Y este año, si Dios quiere, estoy organizando otro para septiembre. No sabemos ahorita cuál vamos a escoger, pero el camino deja algo. Yo todavía me puedo acordar claramente de mis experiencias en el año 2012, pero clarito, en los sitios donde paramos, los momentos con quien hablamos. Hay una cosita que yo quiero contar corta cuando estábamos... Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Ah? Sí, claro, por supuesto. Okay. Una anécdota de una persona que supuestamente era brasilera. Nos lo encontramos en el camino y mi esposo, bueno, como fue fotógrafo y estábamos manejando, no teníamos nada que ver, no estábamos en el camino, sino estábamos manejando por el norte de Asturias y de repente vimos una persona muy bella, con un traje como blanco, con un bastón grande, con un pelo largo. Y Miguel se para al lado. Hablamos con él. Yo lo único que recuerdo de ese hombre joven, yo recuerdo unas manos muy suaves, porque él nos saludó. Y entonces Miguel lo saludó, no sé qué, ¿de dónde vienes? Vengo de Brasil y yo estoy haciendo el camino. ¿Cuál sería ese camino, Antonio? El camino era en Asturias, primitivo. O el primitivo o el norte, uno de los dos. Uno de esos. Y bueno, nos fuimos. Y entonces dice Miguel, no, le voy a tomar una foto. Nos dimos la vuelta y esa persona no estaba. No estaba. Y ahí quedó. Dice Miguel, ¿y dónde estaba? Pero si iba por aquí, si este es un pueblín, ¿cómo es posible? Y ahí quedó. Entonces, bueno, el camino, mira, yo te estoy contando esto y yo estoy erizada. Por supuesto. El camino engancha, el camino te deja muchas cosas, aparte de las amistades que uno se hace como más piña, más cosas, ahí uno se cuenta todas las cosas, prácticamente no nos hace falta tener terapista, porque ya con el Camino de Santiago tenemos la terapia maravillosa.
Sí. Y de verdad que el camino engancha. Yo no lo puedo hacer por más tiempo porque, no, bueno, no tengo tiempo, sino lo mínimo para hacer 6 días o 7 días caminando. Lo que, como tú comentabas, lo de la cuestión del entrenamiento, sí hace falta un entrenamiento previo. ¿Por qué? Cuando caminamos aquí, caminamos un sábado, de repente caminamos 3 horas y al día siguiente descansamos. Pero claro, tú vas a hacer varios días caminando. Un día caminas 20 kilómetros, otros 20, 21, otros 15, y hace falta tener una resistencia. El camino te ayuda a seguir, o sea, el camino te ayuda, pero si tienes la resistencia física para decir, lo puedo hacer, no es más difícil que un hiking, un 14, nada de eso, es mucho más fácil, pero hay que tener un entrenamiento físico. Bueno, y me imagino también, Yaya, para que la parte física no te distraiga. Claro. Porque si estás pendiente del dolor y la cosa, te distrae realmente de lo que fuiste. De lo que estás disfrutando en el momento. Entonces, si uno ya lleva uno como ese entrenamiento, pues hace falta. Mañana no, ¿a qué hora nos tenemos que levantar? Bueno, desayunar y empezamos a caminar. Cada uno camina a su ritmo. Nadie nos que vente para acá, que vámonos más rápido. No. Cada uno llegamos al siguiente alojamiento. Generalmente los grupos que yo organizo llegamos como dicen, a alojamientos con encanto. Casitas pequeñas que tienen 5 habitaciones, tenemos baño privado y habitación privada. La misma señora dueña de esa casa es la que nos va a servir la comida, lo pasamos divino, de verdad que es una tremenda experiencia, nos llevan el carry-on, el maletín de mano, nos lo llevan de un sitio para otro, es una experiencia muy, muy cómoda. Nunca he llegado al albergue, lo tengo ya en mi lista, de llegar en algún momento a un albergue. Yo por ahora estoy haciéndolo así porque lo estoy haciendo con otro grupo, con personas que de repente dicen, no, ya yo quiero tener mi habitación privada y quiero tener mi baño privado. Entonces, esa es la opción. Pero lo del albergue debe ser una experiencia increíble, Antón, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Yo no lo cambio por nada, fíjate. Claro. Bueno, pero lo bueno es que hay opciones, ¿verdad? O sea, hay opciones. Sí, cada uno elige la que más le guste. Claro. La que más le guste. ¿Y qué era lo otro que yo iba a decir? Lo tenía por aquí. Me gustaría, Anela, mencionar algo de que por qué organizamos lo de este evento, que comenzó con una tontería en el mes de octubre. Antón, vente para Colorado y nos echas el cuento del Camino de Santiago. Uy, ya, yo no me puedo ir una semana así nomás. ¿Cómo que no? Nada, cómprate el boleto. Yo no puedo dejar de trabajar. Y empezamos y ideamos la cuestión de hacer un GoFundMe. Completamente sin fines de lucro, pero dijimos, ok, ¿cómo traemos a Antón? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer darle información que Antón, todo lo que sabe Antón, no hay ninguna persona que sepa más que Antón Pombo Rodríguez del Camino de Santiago. Eso es así. Y entonces empezó eso a decir, ok, el GoFundMe, contactar empresas, tanto aquí en Estados Unidos, en Colorado, como empresas españolas que conocen a Antón. Y por ahí fue saliendo. Entonces, Antón dice, ¿y qué tal si nosotros logramos el dinero dárselo a 2 albergues que hay en España? Que son, ¿cómo le llamas tú, Antón? Son de acogida u hospitalidad tradicional. Que son alojamientos que no, que la gente, si va un peregrino, si puede pagar $10, 10 euros, lo paga. Y si no tiene para pagar nada, pues no paga nada. Tienen mucha necesidad porque son muy austeros, son muy austeros, porque tienen muchísimos años funcionando y están, como dicen, en lo mínimo, vamos a decir, de las cosas que les hace falta. Claro. En el caso de uno de ellos, tienen, por ejemplo, ellos duermen, los peregrinos duermen en el suelo, en unas colchonetas que son ya viejísimas. Entonces, ese es uno de los planes. Antón yo quisiera que tú lo explicaras, porque tú te lo sabes mejor, y además que tú lo conoces, el otro albergue que está a 1.500 metros de altura. Sí, que sepan los oyentes que casi estamos trabajando como una ONG. Que es, casi, en serio. Casi. Hacer algo por los demás y devolverle al camino parte de lo que nos ha dado, que es un lema que nos queda impreso a todos los peregrinos, porque el 99% de la gente que hace el camino contesta que su experiencia ha sido altamente positiva o positiva. O sea, pocos destinos en el mundo hay con tal grado de satisfacción. Entonces la gente repite la experiencia en muchos casos, pero siempre está agradecida a lo que le ha dado el camino y de algún modo quiere devolvérselo, ¿no? Entonces hemos elegido estos 2 albergues porque son 2 albergues realmente que cumplen una función muy importante. Son albergues los 2 parroquiales, o sea, de la iglesia, los edificios, pero la gestión no es de la iglesia, es con hospitaleros voluntarios, o sea, personas
que dedican parte de su tiempo a acoger a los peregrinos y se van turnando. Uno de ellos está cerca de Burgos, en el Camino Francés, y en un pueblecito muy pequeño que se llama Dos Santos, y es un albergue muy especial, muy bien valorado por los peregrinos, que se acoge a la gente, como he dicho antes, pues se les da la cena, se prepara incluso entre todos la cena, todo se hace comunitariamente, también el desayuno, se hace una pequeña oración por la tarde para el que quiera, nadie le obligan a ir, y hay instrumentos musicales, la gente puede cantar, tenemos un jardín delante, se puede estar allí, los vecinos del pueblo a veces traen, como es una zona agrícola, pues traen patatas, traen pimientos, judías para ayudar al albergue. Hay un convento de monjas a 5 kilómetros y las monjas tienen su jardín y cuando tienen mucha producción o los vecinos les han regalado a ellas también, parte la destinan al albergue, manzanas, peras, uvas, que está la Rioja al lado. Bueno, hay una experiencia comunitaria muy bonita, ¿no? Y el albergue tiene una serie de necesidades de reparar unos suelos, renovar las colchonetas donde se duerme, la capilla, el suelo de la capilla está en muy mal estado y hay que renovarlo. El segundo albergue incluso tiene más necesidades porque está a 1.500 metros de altura, en el punto más alto del Camino Francés, en León, y es un albergue que hasta ahora funcionaba solo en temporada, desde Semana Santa, o se va a abrir ahora, dentro de una semana, y cerraba cuando empezaba el frío ya a apretar en octubre. Pero en ese lugar, ese pueblo, Foncebadón, tan alto, el resto de alojamientos privados, como no es rentable en invierno, cierran. Y los peregrinos se quedan sin opciones para dormir y tienen que hacer o bien más kilómetros o forzar la etapa de alguna manera y cambiar el lugar de pernocta, cuando este es perfecto porque está justo a la mitad entre dos ciudades, entre Astorga y Ponferrada. Entonces queremos dotar este albergue, que es una petición también de los peregrinos, de un sistema de calefacción bueno, con una estufa de peles, para que el albergue esté abierto todo el año. Y se va a hacer esta instalación para que a partir de este mismo año, el albergue ya permanezca abierto todo el invierno. Y así los peregrinos pues, no tienen que agarrar un taxi para ir a otro lugar o hacer una etapa larguísima para poder encontrar un lugar para dormir a partir de noviembre. Que, bueno, excelente. Me parece que eso es ser congruente con el mensaje del camino, ¿no? Y todo lo que han ganado estas personas en términos espirituales y de todo tipo, ¿no? Como dices tú, ya de amistades y fortalecimiento también interno, ¿no? Entonces me encanta esa idea y bueno, me imagino que habrá posibilidad de donar para las personas que nos están escuchando y no sé quién maneja esa parte. ¿La manejas tú, Andrea? Andrea. Sí, bueno, no sé dónde, pero yo te puedo dejar el QR, el scan, que va directo. Lo único que tienen que hacer es con el teléfono, se van a foto y va directamente al GoFundMe. Entonces lo puedo enviar o lo podemos poner ahorita acá. Si quieres te lo envío por el chat. Ya lo tengo. No, y también ustedes tienen una página. Tenemos página, sí, tenemos Instagram, tenemos un grupo en Facebook también. Tenemos, si quieres, yo te dejo todos los enlaces. De todas maneras, como hay muchas páginas me imagino, porque bueno, yo las busqué y salieron muchas. Sí. Si las personas que nos están escuchando ahorita quieren buscarte en Facebook, por ejemplo, vamos a darle por lo menos uno que puedan buscarlo. El Instagram se llama Camino de Santiago Conference en Denver. Entonces, ahí te voy a dejar el enlace, pero sí, muy importante que nos ayuden con esta misión tan buena. A partir de $5 en adelante, lo que la gente quiera, no importa. Si lo quieren poner como anónimo, que digan, yo no quiero que aparezca mi nombre, ponen anónimo y aparecen $5. Lo que interesa es que eso junte y va a haber pruebas de que ese dinero que nosotros podamos recoger, eso va a ir a esos 2 albergues, definitivamente. Bueno, y si les queda duda, yo creo que pueden ver, además por esta entrevista, la calidad de persona que eres tú, Antón, que creo que es un regalo de verdad que hayamos compartido y que te haya tenido en el programa. Y no sé, Andrea, si tú quieres compartir algo más. Tú no has ido al camino. Yo soy la ovejita negra del grupo. Ay, no, eres la próxima peregrina, vamos a decirlo así, ¿no? Yo soy la próxima peregrina del grupo. Yo soy la única que no he ido. Obviamente,
desde que conozco a Yaya, hablando y hablando. Ella siempre me habla del camino, me habla de las experiencias. En octubre me llamó y me dijo, tengo esta idea, pero te necesito a ti porque eres la que sabe de las redes sociales, de todo eso. Entonces yo le dije, listo, hagámosle. Pero me dijo, pero esto es sin ánimo de lucro, sin nada. No, fíjate, Andrea, yo creo que tanto tú como yo estamos ya colaborando con el camino. Estamos haciendo nuestro espacio para llegar, ¿no? Porque este programa también, yo soy voluntaria de la estación de KGNU, así que todos estamos aportando a esta iniciativa. Y bueno, ya no sé si quieres agregar algo. Alguito más. De todas maneras, no todos van a poder ir al camino por una u otra razón. Por supuesto. Pero este estado, Colorado, que nos ha dado tanto, que te podemos hacer tantas caminatas, sea una caminata de 3 millas o sea una de 30. Caminemos, hagamos, ¿cómo se llama? Ejercicio al aire libre. Eso también es terapia. Es impresionante cuando en el grupo de caminantes, que a veces somos 8, a veces somos 12, lo que se habla en ese grupo, bueno, ni un psicólogo, pues, o sea, ahí nos preguntamos y nos respondemos y una maravilla. Entonces, si no pueden ir al Camino de Santiago, lo pueden tener en su lista de deseos, claro, pero caminen en Colorado porque esto es lo mejor que tenemos. Bueno, y esta Dime, Andrea, sí. Quiero contar una anécdota pequeña que me pasó esta mañana. Yo tengo 4 hijos. Tengo 2 niñas de 14 y 16 y 2 mellizos de 12 años. Y pues como está nevando tanto, pues hicimos un desayuno muy grande, los 6 con mi esposo, y estamos hablando del camino. Yo les cuento con las conferencias, yo les voy contando las historias de todo lo que he aprendido con Antón. Y en una de esas, porque yo soy muy de quedarme en un lugar donde tenga la cama, no soy ni de camping, con eso les digo todo. Nunca he sido de que, ay, vamos a dormir en camping, y yo, Dios mío. Y les estaba diciendo, bueno, pero mira, por ejemplo, ya tiene con encanto. Y mi hija mayor me dice, mami, no, pero qué gracia tiene. Me dice, el camino hay que hacerlo llegando a los albergues. Entonces yo, o sea, me quedé porque es una niña de 16 años y todos le dijeron, sí, mamá, Sara tiene razón. Tienen que hacer Entonces yo me quedé pensando, ay, Dios mío, la que me metí, porque queremos ir los 6. Queremos ir los 6. Bueno, y creo que eso va a ser parte del aprendizaje y descubrirás allí otras cosas, Andrea, quién sabe. Y por cierto, volviendo a tu comentario, bueno, estar en la naturaleza es una de las cosas más importantes dentro de lo que es la salud mental, ¿no? Para desconectarte. Vivimos, como decíamos, en una era donde todo estamos sobresaturados de estímulos, ¿no? Entonces yo creo que ya por allí es algo. Claro, sin quitarle trabajo a los psicólogos como yo, que vivimos de eso, pero... No, claro que no. No, pero tienes razón. Como lo decías tú, Antón, muchos de las terapias, lo que estamos recomendando es deja el teléfono y sal a caminar. No te cuesta nada. Nosotras llegamos porque somos un grupo grande de 12 personas, llegamos a caminata y decimos, ¿y para dónde es que vamos la semana que viene? Sí. O sea, no hemos llegado y estamos cansados y ¿para dónde vamos? Salimos del Fortiner que hicimos en septiembre pasado y cansadísimos, no sé cuántas horas, y cuando llegamos, ¿y para dónde vamos el año que viene? ¿Cuál Fortiner? Bueno, o sea, que es una cuestión, es como una adicción positiva. Total. La dopamina te sube. Sí, mira, os quería comentar una cosa, que evidentemente el camino crea comunidad, las amistades del camino son muy intensas, pero hay también una información que no quiero dejar de lado antes de concluir, y es que el vínculo de Estados Unidos con el Camino de Santiago está siendo muy fuerte. Por ejemplo, 3 casos. Ayer mismo le acaban de dar el premio Emerítico, que es el premio más prestigioso que hay del Camino de Santiago, que lo otorgan todas las asociaciones de la prensa, de los periodistas del Camino de Santiago en España y de Francia, a una norteamericana que se llama Marie-Jane Dunn, que es profesora, escritora, divulgadora, y es un premio que ha recibido muy poca gente. Me parece que es la 10ª o 11ª edición. Por otra parte, el año pasado, el primer país emisor
fuera de España de peregrinos ha sido Estados Unidos, con 32.000 que suponen un 15% de los extranjeros que han ido a hacer el Camino de Santiago. Es un peso muy grande. Claro. Te voy a mandar Y por último, perdona, Yaya, y por último, el mayor número de hospitaleros voluntarios que hay en los albergues del Camino de Santiago de acogida tradicional proceden de Estados Unidos. Son Mira. 3 datos a tener en cuenta. Por supuesto. Bueno, y creo que precisamente es un país que donde tú, un poco para redondear la idea, donde precisamente el capitalismo, el consumismo, etcétera, ya la gente yo creo que se está cansando de eso porque nos deja un vacío. No es que no va a existir, obviamente, y tiene muchos beneficios también, pero espiritualmente hay un vacío grande, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo de verdad esta entrevista. Qué bueno que pudimos coincidir y sobre todo a ti, Antón, gracias por compartir y sobre todo por ser tan congruente y tan, no sé cómo explicarte, pero tú eres el camino, eso es lo que me llega. O sea, para mí, Antón es el camino, así que de verdad te agradezco mucho la labor que haces y bueno, y a Yaya y a Andrea por también darnos la oportunidad, ¿no? Poder entonces compartir sus propias experiencias y además abrirlo al público. Me parece que es algo interesante. Y las personas que nos están escuchando, les recuerdo que están en Pasa la Voz a través de la radio comunitaria KGNU, Boulder, Denver y Fort Collins, por las frecuencias 88.5 FM y la 1390 AM. Y así que, bueno, pasen la voz y vamos a ver qué pasa. La próxima, a lo mejor, Andrea, tú y yo hablamos del camino, ¿no? Bueno, nos despedimos así hasta el próximo domingo y pasa la voz. Gracias, pasa la voz. Gracias, Marinela. A ustedes. Buen camino. Gracias, buen camino.